It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 12, which is part of the series called Walk and Learn. Today, I will explain some great habits that have important thinkers. These daily routines could help you improve your level of Spanish. I'll be doing this while I walk in the town where I live currently. It sounds cool, huh? So join me. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Muy bien, vamos a hacer un podcast diferente el día de hoy. Voy a, primero que todo, a salir de la casa y voy a hablar un poquito con ustedes en la calle el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver cómo está el clima de Sopó, cómo está el ambiente en Colombia el día de hoy. Aquí tengo la tarjeta y listo, la llave. Muy bien. Bueno, el día de hoy quise hacer un podcast diferente. Voy a hacer un podcast caminando por el sitio donde yo vivo en Colombia. Es un pueblo pequeño, ya ustedes lo saben, que queda muy cerca de las montañas. De hecho, ahora que estoy saliendo del conjunto residencial, el conjunto residencial Reserva de la Cañada se llama. Es un conjunto residencial que queda al lado de una pequeña fuente de agua. Una cañada es una pequeña fuente de agua. Yo no sé si se alcanza a escuchar el ruido de la cañada. Me parece que sí, aquí está el ruido. Es un ruido relajante. De hecho, cuando hago siesta al mediodía se escucha este ruido y es un ruido que ayuda a dormir. Por lo menos a mí me ayuda a dormir cuando hago la siesta. Y enfrente, ahora mismo estoy viendo una montaña grandísima, ¿sí? Porque estamos en una zona muy cercana a Bogotá, ya ustedes lo saben, y por lo tanto, toda esta zona está rodeada de montañas. El clima es un clima muy agradable. En estos momentos puede estar haciendo una temperatura de 17, 18 grados, ¿sí? Aunque en las noches la temperatura baja muchísimo, sí, desde las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, baja la temperatura y entonces el clima empieza a ponerse muy frío, tanto que a las 5 o 6 de la mañana puede estar haciendo hasta 5 o 6 grados de temperatura. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy quería, además de hacer esta caminata, ¿por qué una caminata entre otras cosas? Porque a mí me gusta hacer deporte, me gusta caminar, me gusta correr. Y la caminata es una costumbre, pues, muy antigua, especialmente de los filósofos, ¿sí? Muchos filósofos hacían caminatas para meditar y para hacer fluir sus ideas de una mejor manera. Y por eso la caminata se convierte en un hábito bastante interesante
para muchísimos pensadores, tanto de la antigüedad como modernos, como es el caso mío, por ejemplo, que estoy caminando y haciendo este podcast el día de hoy. Bueno, ¿qué son los hábitos? Los hábitos son costumbres, ¿sí? Son cosas que hacemos frecuentemente, diariamente. Yo tengo el hábito de correr 3 veces por semana, por ejemplo. Es un hábito que tengo desde hace muchos años. De hecho, llegué a ser maratonista. He corrido una maratón en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, hace como 4 años. Una experiencia muy especial. Fue bastante difícil lograr la meta, correr esos más de 40 kilómetros. Lo hice en 5 horas y 30 minutos. La verdad que me marcó esa experiencia porque a partir de allí en mi mente quedó grabado que podía hacer cualquier cosa, ¿sí? Después de correr 5 horas y 30 de seguido, creo que eres capaz de hacer cualquier cosa, pero más que eso también está todo el proceso que hay detrás de prepararse para una maratón, un proceso que implicó entrenamientos durante casi un año. En fin, una experiencia bastante especial en mi vida. Creo que está corriendo un poco de brisa, ojalá que no vaya a interferir mucho con el sonido del podcast. Muy bien, entonces estábamos hablando de los hábitos y empecé a hablar de mi hábito de correr, ¿sí? Y estas costumbres son costumbres que nosotros vamos incorporando a nuestras vidas. Nosotros decidimos si realizamos un hábito o no. Y los pensadores, como ya lo había mencionado anteriormente, los pensadores, los filósofos, los escritores, muchos de ellos tuvieron este hábito. Uno de ellos fue Platón. Y hoy me siento que voy a recordar un poco esos tiempos del colegio, cuando nosotros estudiábamos a todos estos pensadores, ¿sí? ¿Y por qué Platón? ¿Por qué hago referencia a Platón? Porque uno de los hábitos que tenía Platón precisamente era conversar, dialogar frecuentemente, ¿sí? Él realizó ese famoso libro de los diálogos, ¿sí? En donde conversaba con su maestro Sócrates y a partir de preguntas iban desarrollando ideas, iban solucionando problemas que planteaban estas preguntas. Entonces justamente uno de los beneficios que tiene conversar es ese, aclarar las ideas. Y este pensador tenía esa costumbre de conversar, ¿sí? Bueno, hay que decir que para que haya un diálogo se necesita alguien más. En este caso él tenía a Sócrates para realizar estas conversaciones y tuvieron un gran éxito. De hecho, todavía estamos hablando de esas conversaciones y se toman como referente para procesos de diálogo en la actualidad todavía. Entonces ese era un muy buen hábito que tenía Platón. Después, también tendría que decir por qué razón estoy yo caminando, realizando este podcast de esta manera, además de que es un excelente hábito. También tendría que decir que vi el caso de
Aristóteles y su escuela peripatética. La palabra peripatética lo que quiere decir es itinerante, ambulante. Entonces, era peripatética, ambulante su escuela, porque realizaban caminatas en el jardín de la escuela. Y en esas caminatas iban realizando ellos o desarrollando ellos todo su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y de esta manera, pues, ellos de alguna forma le daban sentido a todo ese proceso de desarrollo personal, desarrollo intelectual, mediante estas caminatas en esa famosa escuela peripatética. Eso ocurrió en el año 335 a.C., unos cuantos años antes de que nosotros naciéramos. Entonces, hace mucho tiempo, así que por lo tanto no soy el único que está haciendo este tipo de cosas en la vida. Es un ejemplo que vemos hace mucho tiempo. Y sí he visto, por supuesto, que hay podcasters que hacen este tipo de podcast caminando al aire libre. Pero bueno, tampoco es la idea más creativa del mundo, porque como les comento, eso fue inventado hace 335 años antes de Cristo. Y es tan importante e influyente en nuestra cultura todavía esta escuela peripatética, que una serie de televisión moderna, una serie de televisión contemporánea, una serie de televisión llamada Merlí, ojo, Merlí, M-E-R-L-I, no Merlín, que es un mago, que también es un personaje de películas y series. No, no es Merlín, es Merlí, M-E-R-L-I con tilde. Es una serie que se produjo en Barcelona, ¿sí?, en el año 2015 y terminó hasta el momento, porque es posible que hagan una nueva temporada, pero terminó en el año 2018. Es decir, tiene 3 temporadas. 3 temporadas. Y bueno, ese es otro referente por el cual podemos ver todavía que la escuela peripatética sigue viva, porque en esta serie los estudiantes de Merlí, que es un profesor, Merlí es un profesor, él llamaba a sus estudiantes los peripatéticos del siglo XXI, los peripatéticos del siglo XXI. Él algunas veces intentaba caminar con ellos y en esas caminatas les enseñaba muchas cosas. Hay que decir que es una serie de adolescentes, explora la temática de los conflictos que se presentan en la adolescencia y va desarrollando estas temáticas a través de diferentes tópicos relacionados con la filosofía. Debo decir que es una serie súper interesante y que podría recomendar a todos mis estudiantes de español para que la vean, y a los que no son mis estudiantes, a ustedes que siempre están escuchando este podcast desde su casa, en el gimnasio, cuando están cocinando algo, con amigos, si están estudiando español en grupo. En fin, es una serie súper interesante para complementar sus estudios de español. Así que se la recomiendo, está en las plataformas de internet, en estas plataformas como Netflix, la pueden ver y después me comentan si les gustó o no les gustó, pero lo cierto es que creo que les va a gustar. Tengo esa percepción, me parece que les va a gustar mucho.
Bueno, eso sobre la escuela peripatética, sobre caminar, sobre este maestro Merlí. A propósito, hoy es el Día del Maestro. Se celebra el Día del Maestro acá en Colombia, 15 de mayo. Estoy grabando este podcast el 15 de mayo de 2021. Y al fondo se escuchan las campanas de la iglesia de Sopó. Estoy ahora sentado en una banca de un parque, del parque principal de Sopó. Y la iglesia está bastante cercana a este lugar donde estoy grabando el podcast. Muy bien, se acabó la melodía de las campanas, creo que se acabó. Estas campanas siempre tienen un sonido muy especial, es decir, cada toque de campana tiene un significado especial. Creo que ya se acabó. En cualquier caso, para seguir hablando de los hábitos, también les puedo decir que además de caminar, ¿sí? Este hábito que tenía, como ya lo dije anteriormente, Aristóteles, y el otro hábito que tenía Platón, el hábito de dialogar, también se puede decir que escribir es un gran hábito, ¿sí? Y sobre este hábito hubo un escritor muy famoso, voy a decirlo en un español muy español, ¿sí? La pronunciación no va a ser buena. Michel de Montaigne, ¿sí? Algo así. Creo que no me va muy bien con esta pronunciación, pero lo que les puedo decir es que este pensador, cuando tenía 38 años, se retiró a escribir a su castillo. De pronto ustedes han leído algunos de los ensayos de Montaigne, ¿sí? Y en estos ensayos él también trata de responder a esa pregunta que se hicieron otros filósofos como Platón en sus diálogos, a esa pregunta del qué sé yo. Pero, a diferencia de Platón, que lo hacía en una conversación, él se lo planteó preguntándoselo a él mismo, se lo preguntaba a sí mismo. Él se hizo esta pregunta a sí mismo. No sé si se la alcanzó a responder, no sé si alcanzó a responderse él mismo la pregunta, pero pasó 20 años internado en su castillo, ¿sí? Se internó a los 38 años y ahí estuvo escribiendo sin parar, es decir, estuvo entre 1571 hasta 1572 en su castillo escribiendo. Lógicamente no pasaba todo el día escribiendo, pero sí que fue constante y trató de mantenerse aislado de los demás para poder realizar esta labor de responder a esa importante pregunta: ¿qué sé yo? Y bueno, ese hábito de escribir es un hábito que definitivamente ayuda también a poner claras las ideas, porque cuando se escribe, a diferencia de cuando se habla, podemos tener una mayor organización en la presentación de nuestras ideas y podemos editar las ideas que estamos planteando, ¿sí? Podemos cortarlas, alargarlas, en fin. Podemos estructurar de una mejor manera esas ideas. Después, este hábito de escribir también ayuda definitivamente a generar una constancia en la presentación de nuestro pensamiento. Si se vuelve un hábito, vamos a generar una gran cantidad de textos
que van finalmente a mostrar nuestro ser desde el punto de vista escrito, ¿sí? Otros pensadores tenían el hábito de escribir, como Karl Popper, y este hábito es un hábito también placentero, ¿sí? Es un hábito placentero, al igual que otro hábito, ¿sí? El otro hábito que también tenía Karl Popper. Karl Popper tenía el hábito también de leer. Él tomó este hábito cuando se encontró de frente, cuando conoció la biblioteca de su abuelo. Allí él se hizo fan de la lectura y hay que decir que también es muy placentero, porque cuando eliges leer algo es porque quieres aprender mucho más de un tópico, de un tema en particular. Muy bien. Otro aspecto importante de el hábito de la lectura es que el cerebro incrementa la empatía. ¿Sí? ¿Qué es la empatía? La empatía es cuando nos identificamos con algo. En este caso nos estamos identificando con un tópico. Es posible que también cuando empecemos a leer el libro nos encontremos con que no es del todo de nuestro gusto, y ahí ya no estamos siendo empáticos. Pero cuando somos empáticos, generalmente lo que estamos haciendo es identificándonos. Eso es la empatía, identificándonos con el otro, con una temática. En español tenemos un dicho: ponernos en los zapatos del otro. Entonces, eso es lo que pasa cuando leemos un libro. Nos ponemos en los zapatos del escritor, en los zapatos de la temática, tratamos de entender la temática, ¿sí? En estos días donde hay tantas problemáticas sociales, tener empatía hacia ciertos temas nos permite tener una mejor comprensión del mundo donde estamos viviendo. Entonces, por eso es importante y placentero el hábito de la lectura. Y leer también nos hace sexys. Si ustedes lo piensan, todas nuestras parejas podrían desear que fuéramos buenos lectores. ¿Por qué razón? Porque no se puede negar que cuando una persona está leyendo, lo primero que puedes pensar cuando ves a esa persona es que es inteligente, es que se ve inteligente. Pero si realmente la persona tiene el hábito de la lectura, sí que se va a volver inteligente, porque va a tener un aprendizaje de diversos temas, ¿sí? Va a manejar, va a aprender diferentes cosas, y por lo tanto es un hábito que puede generar esto, puede generar que la pareja piense que somos sexys porque parecemos intelectuales, pero sí que estamos generando un proceso de crecimiento intelectual cuando estamos leyendo, y no es solamente la apariencia, sino que también se genera todo un proceso de fortalecimiento del cerebro. Muy bien. También creo que pasar tiempo a solas es un hábito muy interesante, un hábito que también hacía o que incorporó en su vida. Incorporar es cuando haces algo, cuando agregas algo, cuando pones algo, en este caso, en tu vida. Voy a dar un ejemplo más de incorporar. Por ejemplo, cuando estás cocinando, digamos que estás cocinando risotto. A mí me encanta cocinar, entre otras cosas. Me encanta cocinar para mi familia,
para mis amigos, para mi pareja. Sí, me encanta que disfruten las cosas que yo hago en la cocina. Y cuando uno prepara risotto, incorpora varios ingredientes. Uno de esos ingredientes, para mí el más importante, es el queso parmesano. Yo le he hecho una buena cantidad de queso parmesano, y cuando digo hecho, podría decir incorporo una gran cantidad de queso parmesano al risotto cuando lo hago. Por lo tanto, el verbo incorporar se puede utilizar para este tipo de cosas, cuando pones ingredientes en un plato de comida que estás cocinando. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas, me estoy yendo hacia otra temática. No estoy hablando de comida, estoy hablando de los hábitos. Y estaba hablando del hábito de pasar tiempo a solas que incorporó en su vida Arthur Schopenhauer. Muy bien, además de ser un misántropo, Schopenhauer era un misántropo, es decir, una persona que le huía al trato o a las relaciones con otras personas. A él le gustaba pasar mucho tiempo a solas, y en este tiempo que él pasaba a solas producía toda su obra intelectual. Entonces, era un misántropo empedernido, Schopenhauer. Otra vez lo estoy pronunciando mal, mis excusas, lo pronuncio de la manera española. Pero bien, entonces decía que era un misántropo empedernido. La palabra empedernido, que está siendo ambientada otra vez por las campanas de la iglesia, lo que quiere decir es que es una persona, en este caso Schopenhauer, ¿sí?, que tenía esta costumbre a manera de vicio. No podía abandonar esta costumbre de estar solo la mayor parte de su tiempo. Entonces hay personas que son jugadores empedernidos, por ejemplo, que pasan mucho tiempo jugando, no sé, cartas, póker, juegos, ¿sí? Y se puede decir que como pasan tanto tiempo dedicados a jugar, entonces tienen este vicio, ¿sí? Son empedernidos jugadores o jugadores empedernidos. La palabra empedernidos siempre va a estar acompañada de otra palabra, ¿sí? En este caso, misántropo empedernido, jugador empedernido, futbolista empedernido, lector empedernido. Puede utilizarse para referirse a cosas buenas y a cosas malas. Es simplemente para hacer un énfasis en que la persona hace algo con mucha frecuencia. Y como estamos hablando de hábitos, definitivamente la palabra empedernido puede ir acompañada de cualquier hábito. ¿Correcto? Bueno, Nietzsche, el gran filósofo, también era un solitario empedernido, así como Schopenhauer. Muy bien. ¿Y qué beneficios trae pasar tiempo a solas? Se preguntarán ustedes. Nosotros somos seres sociales, pero ¿trae beneficios pasar tiempo a solas? Bueno, podríamos decir que nos permite desconectarnos de alguna manera con el mundo. Está bien que somos seres sociales, pero en algunos momentos necesitamos nuestro propio espacio, necesitamos estar a solas para poder crear. Por eso, uno de los beneficios, además de desconectarse, es que nos podemos concentrar o nos podemos centrar más en nuestros pensamientos y en la actividad que estamos haciendo. Igualmente, estar
tiempo a solas nos va a permitir organizar mejor el tiempo, organizar mejor nuestras actividades, ¿sí? Por ejemplo, hoy en el día voy a trabajar X número de horas. Nosotros decimos X número de horas para hablar de un número de horas indeterminados. Estoy utilizando la palabra X, ¿ok? Entonces, podemos decir que vamos a trabajar un número X de horas, un número indeterminado de horas. Podemos dedicar un tiempo determinado a hacer una siesta. Yo hago una siesta diariamente, ¿sí? Al mediodía. Podemos decir que vamos a trabajar también, no sé, si son escritores, un número determinado de horas en la escritura de un libro, y eso también lo complementan con su trabajo formal, o que van a dedicar un número determinado de horas para realizar algún otro tipo de actividad para hacer en solitario. También se puede correr en solitario, obviamente. Vas con los audífonos en la calle corriendo y no estás en contacto con nadie. O sea que también se puede ser misántropo y pensar en solitario cuando estás corriendo. Bueno, pero no estamos nunca completamente solos. No. A pesar de que estemos aislados de los demás, como decía Hannah Arendt, ¿sí? En soledad siempre surge un diálogo, porque incluso en soledad siempre hay dos. ¿Qué quiere decir esta frase? Lo que quiere decir es que incluso cuando estamos a solas, estamos pensando y hablando con nosotros mismos, estamos planteándonos preguntas, respondiendo preguntas de la vida. En fin, tener tiempo a solas también es un buen hábito. No soy misántropo, pero algunas veces necesito también estar a solas para centrarme, para producir con tranquilidad. Y otro pensador, Immanuel Kant, tenía horarios predeterminados. Entonces, establecer horarios predeterminados, establecer horarios definidos, puede ser algo que también ayude mucho a tener muchos beneficios. Puede ser un hábito muy interesante para tener beneficios en la vida diaria, ¿sí? Entonces, dentro de esos beneficios que puede tener este hábito de tener horarios predeterminados, está que podemos organizar mucho mejor el tiempo, y eso va a reducir definitivamente el estrés. Cuando tienes las cosas más organizadas, tu mente también está más organizada y el estrés se reduce. También puede ayudar a definir los objetivos con mayor claridad, y por supuesto este hábito también ayuda a que podamos saber cómo estamos avanzando en esos objetivos que nos hemos trazado. Por ejemplo, si tenemos una hora específica en el día para estudiar español, entonces vamos a tener un orden y vamos a saber que en ese momento determinado vamos a dedicarnos a eso. Y eso puede ayudar. No hay que ser tan exagerados como Kant, porque yo recuerdo en las cosas que he leído, en los artículos, en los libros que he leído de Kant, leí que en algún momento era tan psicorrígido. La palabra psicorrígido quiere decir que estamos hablando de una persona que es muy estricta. En este caso,
Kant era muy estricto con los horarios y con mantener las cosas en orden. Tanto que conozco esta anécdota de una lectura que hice, como ya les dije, que en algún momento creció un árbol en su jardín y este árbol tapaba un campanario, ¿sí? Un campanario de una iglesia que él veía desde su oficina, y a él le perturbó ver ese árbol obstaculizando, tapando el campanario. Entonces, Kant era tan psicorrígido que mandó a talar ese árbol, mandó a cortar el árbol. No hay que ser tan psicorrígidos como él, pero bueno, también es importante tener cierto orden. Y descansar es otro hábito. De alguna manera ya lo había comentado. Yo tomo una siesta diariamente. Yo veo una serie de televisión al mediodía después de que termino mi primera jornada de trabajo, ¿sí? Entonces siempre es bueno hacer una pausa diaria. Soy emprendedor, así que puedo darme el lujo, me puedo dar el lujo, como soy mi propio jefe, me puedo dar el lujo de comer mi almuerzo, mi comida del mediodía, viendo una serie de televisión, y tan pronto termino la serie, descanso un poco, tal vez camino un poco y después voy a hacer una siesta y después empiezo a trabajar nuevamente. El descanso es uno de esos placeres que definitivamente también practicaban grandes pensadores. Ahora uno más contemporáneo, Sigmund Freud, por ejemplo, él tomaba más que una simple siesta. Él se tomaba 3 meses de vacaciones anualmente. 3 meses de vacaciones anualmente se tomaba el señor Sigmund Freud. Y además tenía otros hábitos no muy santos, decimos nosotros en español, no muy santos, ¿sí? Unos hábitos que definitivamente le llevaron problemas a su vida, como fumar pipa. Él era un fumador de pipa compulsivo. Es como la otra palabra, empedernido. También se puede decir un fumador de pipa empedernido. Compulsivo significa lo mismo, solo que cuando se es compulsivo, se es ansioso. Es decir, es como una especie de adicción. Cuando eres compulsivo a algo, es posible que sea a un nivel superior que la otra palabra, que empedernido. Cuando tienes un hábito o una costumbre y lo haces con mucha frecuencia. Era un fumador de pipa compulsivo y también era un consumidor ocasional de cocaína. Consumía cocaína ocasionalmente. No de la misma manera en que fumaba la pipa. Lo hacía ocasionalmente, con una frecuencia más baja. Pero estos malos hábitos, especialmente el de fumar pipa, llevaron a Sigmund Freud a la muerte, porque él muere de cáncer justamente por ese mal hábito. Y bueno, entre los beneficios de descansar, que creo que todos lo saben, podríamos decir que incrementan la productividad. Ahora en algunas compañías incluso han puesto camas en las empresas para que los trabajadores descansen en algún momento de su jornada, porque han concluido que puede generar mayor productividad, o sea, puede generar mejoras en la capacidad de trabajo de los empleados. Muy bien, entonces también podríamos decir que otro beneficio del descanso es que puede generar más atención y mejora la memoria. Si el cerebro está descansado, relajado,
se puede uno concentrar después, mucho mejor después de este descanso. Si el cerebro está cansado, te va a dar sueño y no vas a aprender lo que estás estudiando, leyendo o en lo que estás trabajando. Otra cosa importante que genera este hábito de descansar es el beneficio de la creatividad. Si descansamos, como el cerebro está relajado, también se puede generar diversas cosas en el trabajo con mayor creatividad. Muy bien, para mí el descanso es maravilloso. El descanso es buenísimo para el cerebro. Y otra cosa más que recuerdo de los hábitos, algunos pensadores como Søren Kierkegaard, espero que lo haya pronunciado bien, lo pronuncio como siempre, estos autores, estos pensadores, lo pronuncio en un español muy diáfano, un español puro, ¿sí? Era un pensador que paseaba también compulsivamente, caminaba compulsivamente, escribía compulsivamente, pero hay que decir que Kierkegaard también tomaba café compulsivamente. El café, ustedes lo saben, es una de las bebidas mayormente tomadas en el mundo. Colombia es uno de los productores mundiales de café y a mí me encanta el café de Juan Valdez, por ejemplo, me encanta. El café italiano también es muy bueno, pero me quedo con el café de Juan Valdez. Hay que decir que el café de Brasil también es muy bueno, aunque es un café mucho más fuerte. A mí me gusta más el café suave o el café italiano que he tomado, que es término medio, ni muy fuerte ni muy suave. Entonces, hablando de café y de los beneficios del café, les podría decir que, ustedes lo saben, la cafeína aumenta los niveles de atención, de energía, y por eso también puede ser un buen hábito para incorporar en nuestra rutina diaria. Y el café también ayuda a mantener la memoria a largo plazo. Ayuda a mantener la memoria a largo plazo. ¿Sí? Kierkegaard también se tomaba una copa de Jerez, una copa de alcohol de Jerez. Después de la cena, tomaba café primero y después una copa de Jerez. Tengo estudiantes que toman una copa de whisky, ¿sí? En la noche. Y el alcohol también puede ser beneficioso si se toma moderadamente, al igual que el café, si se toma moderadamente, ¿sí? El alcohol está asociado a mejoras en la creatividad. Es un beneficio que tiene el alcohol, ¿sí? Puede mejorar la creatividad. Y, ojo, estoy hablando de una copita de vino, una copita o un pequeño vaso, medio vaso, un cuarto de vaso, ¿sí? de licor. No estoy hablando de una botella entera, ni de 3, ni de 4. No, ya eso no produce ninguna creatividad. Eso lo que va a producir es una borrachera enorme y al día siguiente vas a tener una resaca terrible, un guayabo terrible, resaca, guayabo. Es eso que nos da después de tomar mucho alcohol. Entonces, no me voy a tomar una copa de alcohol ahora. Estoy viendo aquí enfrente mi cafetería favorita en Sopó. Me voy a tomar una buena taza de café y seguramente lo voy a acompañar con un croissant. Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanatespeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatespeaker.com y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes.
Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. Drink a beer, a cup of wine, a glass of whiskey on the rocks, or grab a hot cup of Colombian coffee is great for your brain, but listening this podcast is the best habit to keep in shape your brain and also to improve your level of Spanish. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.